Amados hermanos, que Dios los bendiga muy ricamente. Estamos ya en el año 2014, un año muy especial porque es ya la segunda parte de un quinquenio en el cual Dios nos ha hablado de la toma de la tierra y sabemos que estamos en medio de un proceso muy fuerte de parte de Dios, siendo parte de una sociedad que está convulsionada, que sufre dolores, que tiene momentos de dificultad muy grandes, que aunque fueron profetizados hace mucho tiempo, cuando nos llega el momento de vivirlos, las cosas se vuelven difíciles de entender en algunos casos. Y es por eso que en este último tiempo, en estos últimos años de este quinquenio, la manifestación del Espíritu Santo va a ser de una manera muy grande. Va a estar interviniendo Dios en la iglesia de una manera maravillosa. Y por eso este año es un año de determinación y milagros. Son ambas cosas que van en conjunto y que nos llevan a una dimensión maravillosa como hijos de Dios. Para entender el mensaje, hay un pasaje que es el que nos va a abrir las Escrituras y nos va a abrir nuestra mente y nuestro corazón para todo lo que vendrá durante el año. Y es ese versículo, o los versículos 6 al 10 del capítulo 28 del libro de Mateo, donde las mujeres, María Magdalena y María, llegan al sepulcro. Ese momento fuerte, doloroso, donde los entendidos o el entendimiento de ellas estaban completamente oscurecidos. No había claridad en ellas para entender lo que estaba pasando. Jesús había hablado mucho acerca de la resurrección, había hablado mucho de que Él volvería a la vida, pero en ese momento de dolor todo se había olvidado. Y ellas llegaron a la tumba y ya cuando venían desde lejos su corazón estaba apretado como un puño porque veían que la tumba había sido violada, que había sido violentada la piedra y estaba removida. Y entonces lo lógico era pensar que los fanáticos religiosos habían entrado y habían tomado el cadáver de Jesús y se lo habían llevado. Sin embargo, cuando ellas llegan allí, se encuentran con otra realidad. Dice la palabra de Dios que el ángel que estaba dentro de la tumba les dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Las dos mujeres que esperaban encontrar un cadáver se encontraron con que Jesucristo había resucitado. Y esta gran cantidad de sentimientos encontrados que se dan, por un lado, el ver la tumba que está abierta y saber que algo sucedió, y el pensar que puede haber sido el cuerpo del Señor profanado, y después encontrarse con el ángel y el ángel anunciar la resurrección e inclusive dar un lugar, una cita allí en Galilea. Está hablando de diferentes situaciones que son muy importantes para que nosotros podamos entender que es normal que en épocas y en situaciones donde las noticias no son las mejores, cuando se cierne la batalla y parece que todo fuera muy difícil, es muy oportuno entender que nuestros sentimientos van a estar alborotados. Y en ese momento
No tenemos que darle lugar a los sentimientos. Ellas no se desanimaron y dejaron de correr hacia la tumba, sino que fueron hasta ella y por haber llegado hasta ella, llegaron al lugar donde estaba la derrota. Ellas se dirigían hacia el lugar donde estaba la derrota. Al llegar a ese lugar, tuvieron un encuentro con el ángel. Hay que descender al lugar, al campo de la necesidad para poder ver la mano de Dios, para poder ver una manifestación del poder del Espíritu Santo. Si nosotros pretendemos quedarnos en nuestro lugar y ver todo como televidentes, lejanos, no ser partícipes de las situaciones, nos estamos equivocando. Por eso Dios nos llama a determinarnos en este año, a determinar nuestras vidas, y el que se determine verá que vienen sobre su ser cantidades impresionantes de milagros. Dios va a hacer milagros de una manera maravillosa, pero primero tiene que estar la determinación. La determinación es clave para la vida de las personas. Y en ese camino que uno elige de ir hacia adelante, también nos es encomendado un anuncio. Pero fíjense que aquí hay un punto para entender que es clave. La iglesia en sí, en el mundo entero, debe entender algo que es clave. Al entrar en los últimos tiempos, lo que Dios denomina los últimos tiempos en la palabra, tenemos que entender el concepto de remanente. Que aunque el pueblo es todo y Dios tiene el deseo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, más allá de eso, hay un punto que es clave, y es entender de que hay un remanente que es el poseedor de la salvación, el que es salvo, porque ha obedecido a Dios. Ese remanente es el que saca al pueblo de la desgracia, es el que saca al pueblo del dolor. No es el pueblo el que saca al remanente. Y algunas veces cuando no tenemos esto bien en claro en nuestras vidas, estamos esperando que la salvación venga de las situaciones que nos rodean, de la economía, de las decisiones de políticos o de las decisiones de personas, empresarios, de gente que tenga que ver con el ámbito del poder humano, que genere alguna clase de solución mágica para los problemas de todos. Sin embargo, la palabra nos está diciendo algo completamente diferente. Y en el caso específico de estas mujeres reciben un anuncio y ellas tienen que ir a pregonar un anuncio. Dice, vayan y díganle al remanente, a mis discípulos. No era el mensaje para todo el pueblo, no era el mensaje para todos, era para los discípulos nada más. Y ese mensaje era bien claro, ha resucitado y los espera en Galilea. Ese concepto es muy fuerte, el concepto de entender que somos un remanente y que lo que Dios haga en nosotros, esto luego va a llegar a los demás a través del evangelismo, a través de la función de cada empresaria, de cada empresario que conoce al Señor, de aquellos que son llamados a estar trabajando en la política o aquellos que están destinados en la educación, en los que están en las esferas del trabajo, los que están en los sindicatos, en todas las áreas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Allí aparecen como funcionarios, como trabajadores, los hijos y las hijas de Dios, quienes son portadores de una bendición, que no solamente son portadores de una verdad, sino que son portadores de una bendición, y que esa bendición es tan potente, es tan gloriosa, es tan maravillosa, que sacude los cimientos más fuertes de los problemas más grandes y los echa por tierra. Y entonces esto queda bien claro para que el pueblo que es ajeno, el pueblo que sufre y no sabe cómo salir, vea en el remanente la obra poderosa del Espíritu Santo y corra hacia ellos. Pero hay un punto que es final en este comienzo, en esta introducción, que nos va a unir con el concepto del primer trimestre, que es clave. Fíjese que la palabra es muy fuerte, 2 veces repite en el mismo pasaje el sitio, el lugar donde se iban a encontrar. El lugar era Galilea, no era Jerusalén. Nosotros sabemos bien claro que Jesús se paró delante de Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte bajo mis alas como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas? Pero tú no quisiste. Jerusalén era un prototipo de una ciudad muy especial. Una ciudad que se consideraba, y hasta el día de hoy se la considera santa.
lo cual es un error, porque las ciudades no son santas, son los habitantes, son las personas quienes son santos. Puede haber acontecido, puede haber habido acontecimientos significativos en la historia, en determinados lugares, en determinadas ciudades, pero eso no lo santifica. La santidad es personal, la santidad es un privilegio de las mujeres y los hombres, no de las ciudades. Pero bajo ese concepto se había elaborado una teología a nivel de Israel que no toma en cuenta inclusive el mensaje abrámico, es decir, el mensaje que Dios le da a Abraham. Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también le va a decir a Abraham: de tus lomos saldrán naciones. Pero había un concepto de que la salvación era para aquel que nacía en el pueblo hebreo y que los demás eran gentiles. Por eso a Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. Que gentiles no era solamente lo que se decía perros gentiles. Eran aquellos que no eran creyentes, eran aquellos que estaban apartados, eran aquellos que no eran parte del pueblo, eran aquellos que eran los desterrados de Dios, los desdeñados de Dios, aquellos que no eran parte del pueblo. Y entonces llega Jesús, y Jesús va a predicar el evangelio a los judíos, pero después comienza a salir fuera del ejido de los judíos y le empieza a hablar a todos. Por eso a Jesús le llamamos el Galileo, y le llamaban el Galileo. Y inclusive llegaban al punto de llamarle samaritano, porque allí en Juan, en el Evangelio de Juan, le dicen endemoniado y samaritano, y Galileo y endemoniado. Y él va a responder en ambas situaciones: no estoy endemoniado, pero no dijo ni no soy samaritano, ni tampoco dijo que no era Galileo. Y esto es un punto muy claro. Galilea de los gentiles, aquel lugar despreciado, se transformó en un lugar espectacular en donde Jesús hizo la mayor cantidad de milagros de su ministerio. Y cuando llega el momento de elegir un lugar para encontrarse con sus amados, no busca Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba el palacio, pero él no quiso, y estaba la Procuraduría romana, ahí estaba el centro del poder. No fue allí donde Jesús quiso estar, tampoco pretendió ir a Roma, no entró al palacio de César. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a buscar a su pueblo, a su remanente, porque Jesús sabía que la salvación no venía ni iba a entrar al mundo a través del poder. No iba a ir a buscar al hombre más poderoso, en aquel momento César, para conmoverlo con algo muy impresionante y que a partir de él todo el mundo conociese el Evangelio. No, no. La salvación es personal, la santidad es social. Es decir, la decisión mía de entregarme a Cristo es muy personal, pero una vez que estoy entregado a Cristo, yo lucho y trabajo para que todos puedan ser bendecidos, desde la prédica y el compartir el Evangelio para que sean salvos, la oración por el enfermo para que sea sano, la liberación del oprimido y todo lo que tiene que ver con la ayuda para aquellos que están en medio de crisis, de hambre, de escasez, de necesidad. El mismo Jesús lo dijo cuando dijo: pondrá a unos a la izquierda y a otros a la derecha, y a ambos les va a decir lo mismo: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer. A los otros les dijo: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, eres salvo. Pero tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me cuidaste, estuve preso y no me visitaste. Y le preguntaron: ¿y cuándo te sucedió esto? Y él les dijo: no me pasó a mí, pero le pasó esto de mis pequeñitos y no habéis hecho nada. Y esto es algo muy fuerte, porque es un pecado de omisión. No es por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Y en medio de eso entendemos la importancia de la santidad a nivel social. Muchas veces se habla de la santidad, erróneamente, se habla de la santidad en términos personales. Y se habla si no se peca, si no se hace esto, si no se hace aquello, si no se hace lo otro. Sin embargo, lo que vemos en la palabra es que la santidad pasa por lo social. ¿Qué hacemos nosotros con las necesidades de los otros? ¿Qué hacemos nosotros con lo que el pueblo necesita? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y en Galilea Jesús encontró un pueblo que estaba deseando recibir de él y dar a otros. Y entonces
ese Galilea, esas playas de Galilea, fueron tremendas. Y fíjense qué interesante, porque cuando Jesús llega a las playas de Galilea, Él no les dice dónde se iban a encontrar, solamente menciona Galilea. Llegaron los discípulos primero, conforme Jesús les había dicho que se fueran para allí. Y lo que encontraron fueron nada, y el hambre empezó a apretarles, y como eran pescadores, se hicieron a la mar y se fueron a pescar. Habían pasado toda la noche colando agua, no habían sacado absolutamente nada, y aparece el Señor en la playa. Junta unos leños, prende un fuego, se va a pescar algunos pescaditos y los pone a asar, y recién cuando empieza a asarse los pescados, se va hacia allá, hacia la costa y les grita: ¿habéis pescado algo? Y entonces la respuesta es nada. Y Él les dice: echen la red a la derecha. Y cuando echaron la red a la derecha no la podían levantar de la cantidad de peces que tenían. Y Pedro, que se dio cuenta que era Jesús, se tira al agua, va nadando hasta la costa, y todos los demás llegan después. Y cuando llegan se encuentran que aquel que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que resucitó de los muertos, el Señor de todo, les había preparado un asado. Una imagen de lo que es el Evangelio. Un Jesús íntimo, un Jesús que quería estar con los suyos, un Jesús que quería estar con ese remanente que después le iba a predicar el Evangelio a todas las personas. El entender la importancia de Galilea, el entender que el lugar del poder, el lugar donde estaba el templo, el lugar donde estaba el palacio, la procuraduría, todo ese espacio de poder, a Jesús no le llamaba la atención, porque Jesús quería estar con la gente. Y entonces podemos entrar en lo que va a ser el primer trimestre de esta determinación que tenemos que tomar. Y va a ser un primer trimestre en el cual vamos a tener que tomar posicionamiento. Y el texto que abre este trimestre es muy fuerte, es muy duro. Estamos hablando de Primera de Reyes, capítulo 21, donde se habla de un episodio nefasto. El rey Acab quería una viña que estaba cerca de su palacio y, bueno, Jezabel, al ver la frustración que lo llevó al llanto a Acab, Jezabel le dijo: yo te la voy a conseguir, y entonces produce un episodio nefasto. Ella manda cartas, dice el versículo 9, donde le dice a los habitantes: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y esto fue lo que hicieron, ¿no? Los ancianos y los principales de la ciudad que recibieron esas cartas hicieron tal cual Jezabel les indicó, y mataron de esta manera a Nabot, y la finca, su viña, le fue entregada a Acab. Y entonces Dios llama en el versículo 17 a Elías para que lleve una palabra, y le dice: levántate y desciende para encontrarte con Acab, rey de Israel. Y la palabra que Dios le va a dar a Elías es muy fuerte, ¿no? Dice: así ha dicho Jehová, versículo 19, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y también, versículo 23, dice: ha hablado Jehová sobre Jezabel, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y fue interesante, bueno, sigue hablando de eso, dice: el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Después hay un pequeño respiro porque Acab se arrepiente, pero Dios sabe que ese arrepentimiento no es genuino. Y aunque Dios le dice a Elías: esto no va a ocurrir durante el reinado de Acab, pero sí va a pasar con su descendencia.
aunque sí mantiene el juicio sobre Jezabel. Sobre Jezabel mucho se ha hablado, ya sabemos mucho y sabemos qué clase de espíritu es, el espíritu de seducción. Pero acá se mezclan las cosas. Galilea o Jerusalén, el lugar del poder o el lugar donde se produjeron los milagros, las playas, el lugar donde Jesús hizo milagros, maravillas, donde estuvo con el pueblo. Y esto es un posicionamiento que la iglesia tiene que tomar. ¿Dónde nos vamos a poner? Alguien dijo que el error de Nabot fue tener la viña al lado del palacio, fue tener la viña al lado, muy cerca del rey. Es peligroso estar tan cerca del poder. Bueno, se puede interpretar de esa manera, es interesante esa interpretación. A Nabot le costó la vida, porque el poder quiso tener todo lo que era de Nabot. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que entender, que la palabra nos marca. Hay un acercamiento de cualquier forma o de cualquier tipo que se da con los lugares de poder, que puede ser nefasto, que puede ser muy dañino, porque nos puede posicionar mal, porque nos puede alejar de lo que Dios quiere. Y este es el punto clave que uno tiene que empezar por entender. Así como Jesús se fue a Galilea, nosotros tenemos que decidir, ¿nos quedamos en Jerusalén o nos vamos a Galilea? Estamos en el centro donde ocurren todos los acontecimientos políticos, donde la gente importante pretende estar para ver qué puede hacer, o nos vamos a donde está el pueblo, donde está la necesidad, donde están aquellos que necesitan de parte de Dios para entregarles un evangelio de sanidad, de salvación, de liberación, de gloria, de poder, para llevarles la palabra de esperanza y activar su fe, y que ellos sepan que son parte del remanente, y como parte del remanente van a tener respuesta a sus necesidades económicas, van a tener respuesta a sus necesidades primarias. Dios va a hacer milagros en una economía que está desquiciada, en un tiempo donde nadie tiene la solución, donde todos dicen que las cosas van a mejorar y empeoran. Y esta clase de problemáticas y de situaciones se resuelve cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre los hijos y las hijas de Dios, y la gracia del Espíritu Santo se manifiesta de una manera maravillosa. Y entonces de todas partes van a empezar a mirarlo. Claro, los que ostentan el poder muchas veces no les importa esto, porque tienen el poder en sus manos y pretenden ejecutarlo, como lo hizo Jezabel, no importándole absolutamente nada, poniendo testigos falsos, gente perversa, poniendo gente que no es buena. Y este es un punto clave. La iglesia debe decidirse dónde quiere estar, con quién quiere estar, dónde se va a plantar, inclusive a quién va a obedecer, porque los ancianos obedecieron todo lo que Jezabel les dijo que tenían que hacer. El fin de uno será muerte, comidos por los perros, y los otros verán la gloria de Dios de una manera maravillosa. Por eso es interesante que en el segundo trimestre, la palabra vira en Jeremías 17, versículos 14 al 20, donde viene orando Jeremías y dice: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé el día de su calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y no me asombre yo. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Así ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles: oíd palabra de Jehová, reyes de Judá, y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por sus puertas. Cuando uno ve este pasaje, se encuentra con algo muy fuerte de parte de Dios, porque Jeremías está clamando por salvación, Jeremías está clamando por rescate, Jeremías está pidiendo para la intervención de Dios en sus vidas. Y es más, él mismo dice: yo no he orado para que ellos
para que ellos sean destruidos, y tú lo sabes, pero quiero justicia. Y empieza a hablar un Jeremías que está clamando por su salvación, y termina hablando Dios diciendo, ve y ponte y háblales. Y Dios hablándole al pueblo, es decir, salvos para salvar. Esa situación tan tremenda de un pueblo determinado que sabe dónde ubicarse, que sabe cuál es el lugar donde debe ir, y va y suelta palabra de salvación para esos lugares, y suelta palabra que el que la oye y obedece verá la gloria de Dios de una manera tremenda. Un pueblo que no solamente busca salvarse a sí mismo, sino que llevar la salvación a otros. En esto que hablábamos, que la salvación es personal, pero la santidad es social. Yo tengo que ir a los demás, no puedo quedarme con la salvación, no puedo quedarme con este tesoro que hemos encontrado, no puedo quedarme con los milagros que recibimos, no puedo encontrarme con la solución, no puedo quedarme con la solución y guardarla, atesorarla como si fuera mía nada más, sino que tengo que repartirla entre todos, tengo que entregarla ante todos. Y este trimestre, el segundo trimestre, será un trimestre muy especial donde la iglesia comprenderá que su santidad es social, tiene que abrirla a la sociedad, tiene que entregarla a la sociedad, tiene que vertirla de todas maneras, de palabra, con testimonios, con obra, pero también con testimonios del poder de Dios. Tienen que llevar al pueblo a un encuentro con Dios y exponerlo, al enfermo exponerlo delante del Dios que sana, al necesitado exponerlo delante del Dios que provee, que prospera, al que está en medio de circunstancias agobiantes, exponerlo delante de un Dios de paz que trae milagros y maravillas. Es decir, un pueblo que tiene claro de dónde viene y hacia dónde va. Y en esa concepción clara de la vida, se planta con seguridad y firmeza, sabiendo que el Dios de la gloria se encarga de hacer milagros y maravillas de una manera maravillosa, que se encargará de hacer cosas tremendas, porque Dios es un Dios que no le niega nada a nadie. Y bajo este concepto ya entramos en lo que es el tercer trimestre, la segunda parte del año, porque el texto que nos va a marcar allí es Mateo capítulo 15, versículos 26 y 28, un texto fuerte, muchas veces no comprendido. Cuando aquella mujer cananea, dice la Biblia, se acercó a Jesús para pedirle oración, para pedirle una sanidad, y Jesús le responde casi con dureza en el versículo 26, diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer, lejos de airarse, lejos de ponerse en una actitud mala, enojosa, ella lo mira y le dice, sí Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y al ver tal fe, Jesús le contestó, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El trimestre de la fe, el tercer trimestre, la segunda parte del año, se iniciará con fe. Es fe en acción. Y la fe que no se demuestra con aquellos que dicen creer mucho, sino aquellos que saben entrar en la presencia de Dios humillados y recibir de parte de Dios los milagros. Aquellos que tienen esa capacidad de saber que nada les es propio, que nada de lo que recibimos lo merecemos por nuestra conducta ni por nuestro ser, sino que todo es por gracia. Y que vivimos bajo la gracia de Dios. La fe y la gracia no se pueden dividir. La fe es la expresión de la gracia, porque la gracia de Dios contiene esa fe. El que tiene fe en ese Dios, que por su gracia nos ha salvado, que por su gracia nos sana, que por su gracia nos liberta, es el que puede ver milagros maravillosos de parte de Dios, el que puede ver la mano de Dios extendida con poder, con gloria, el que puede ver a un Dios que no medra en el deseo de salvar, sanar, libertar, bendecir, obrar milagros y maravillas. Es un trimestre de fe donde no te debes amilanar. Mira, nadie está aparte. El hecho de que este pasaje haya sido dado, en forma personal creo que Jesús quiso hacer notar que no hay nadie que está ajeno, que no hay nadie al cual
se lo ponga a un costado, que no haya acepción de personas, que nadie puede decir, mire, Dios puede bendecir a otros, pero no a mí, porque yo soy de tal pueblo, de tal lugar, de tal nación, o porque he pecado de esta manera, de aquella o de la otra. Esta mujer representa ese pueblo que los judíos creían que jamás podían recibir bendición. Y ella se acerca a Jesús creyendo en el amor de Él, pero encuentra la respuesta de un Jesús que parece haber copiado las palabras de los religiosos. Y cuando ve la fe de la mujer, deja sentada una enseñanza extraordinaria diciendo que no hay nadie, que no hay absolutamente nadie que quede al margen sin recibir del amor, de la gracia y del poder de Dios. Que todos estamos en condiciones de recibir. Por eso, tú que me estás escuchando y que de repente por las diferentes situaciones de la vida has considerado que es imposible que recibas bendición, porque estás mirando la situación que te rodea y estás creyendo que es imposible que recibas bendición. Dios está hablando a tu corazón, Dios te está diciendo bien claramente, hay milagros para tu vida, hay poder para tu vida, hay gracia para tu vida, hay una obra del Espíritu Santo para con tu vida. Nada ni nadie te podrá detener, porque la mano de Dios está contigo. Nada ni nadie podrá frenar todo lo que Dios tiene para hacer en tu vida, porque Dios te ama, porque Dios está contigo, porque no hay impedimento y porque los milagros llegarán de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, de una manera gloriosa, porque ese es el punto. Entramos en un nuevo orden, hay un nuevo orden. Lo que antes era de una determinada manera, lo que estaba reservado para algunos porque eran una élite, porque eran los que tenían absolutamente todo, se termina. No hay acepción de personas. Dios quiere bendecir ese remanente. Y es el remanente el que va a sacar al pueblo de las situaciones en que se encuentra. No lo harán los líderes, no lo harán los políticos, no lo harán los banqueros, no lo harán aquellos que tienen el poder económico ni el poder político. No, lo harán los hijos y las hijas de Dios que se levantan con una autoridad maravillosa, con la autoridad de los hechos, de los milagros, de los prodigios, de las señales. Ese pueblo que se levanta con autoridad de parte de Dios y que suelta milagros de una manera extraordinaria sobre sus vidas y que desbordan estos milagros y se van hacia el pueblo porque salen a las puertas a comunicar de esos milagros y de esas maravillas. Este nuevo orden se va a ver plasmado con todo en el cuarto trimestre, donde se produce algo maravilloso, una situación maravillosa. Un Jesús que se planta delante de los religiosos. Capítulo 21 de Mateo, versículo 24-32. Cuando vinieron a consultarle los sacerdotes y ancianos sobre el bautismo de Juan, a ver si era de Dios o no era de Dios, Jesús le va a hacer la pregunta sobre el bautismo de Juan y se genera entre ellos una controversia interna, porque decían, si le decimos que no es de Dios, el pueblo se nos va a echar en contra, y si le decimos que es de Dios, nos va a preguntar por qué ustedes no se bautizaron. Y entonces estaban en esa disyuntiva y ellos decidieron no contestarle, dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les contesto, pero va a añadir cosas que son impresionantes. Dice el versículo 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, y ahí viene. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, voy. Y no fue.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. Muy fuerte la palabra que Jesús va a decir, porque va a determinar un nuevo orden. Los religiosos creían que eran salvos porque eran religiosos. Y nosotros tenemos muchos que creen que son salvos porque son religiosos, porque cumplen esto, aquello, lo otro. Pero el Señor estaba hablando de una relación personal. Y una relación personal se establece no en un día, sino todos los santos días. Y en este concepto está diciendo, bueno, a ver, ¿qué hicieron ustedes cuando vino Juan y les anunció? Nada. Pues las rameras y los publicanos, los despreciados de este pueblo, ellos se entregaron, ellos cambiaron. Por eso ellos van delante de vosotros en el reino de los cielos. Un reino de los cielos que no hace excepción de personas, pero que cambia el orden. Ahora no son los religiosos los que tienen el lugar de preponderancia. Ahora son los que corren a la presencia de Jesús, los que están tomados de su mano, los que lo buscan con toda la pasión. Y eso es lo que Dios quiere en este año de determinación y de milagros. Un año donde la iglesia se determina y por la determinación vienen los milagros. Pero la determinación llevará a que uno se establezca en Galilea y no en Jerusalén. La determinación llegará en el momento en que uno decida no estar cerca del palacio, no obedecer a Jezabel, no estar en base al poder constituido, sino que estar cercano al pueblo, estar cercano donde está la gente que necesita, que busca, que clama, que está deseando recibir de parte de Dios, porque Dios va a intervenir, porque Dios va a poner sus cosas, porque Dios va a hacer justicia y va a poner las cosas en su lugar. Y cuando yo descubro esto y entro en este año y exploto en fe, me desarrollo en fe y empiezo a tener esa relación personal con Dios y a obedecerle en las cosas pequeñas que me pide y en las cosas grandes, y Jesús pasa a ser el rey de mi vida y pasa a ser el amor de mi vida y pasa a ser el todo de mi vida, entonces la iglesia determinada comienza a ver milagros, y ese remanente que es la iglesia, que está inserto dentro de la sociedad, empieza a ver milagros de una manera extraordinaria y verá cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Y el pueblo mirará hacia la iglesia porque se sorprenderá al ver los milagros que en esta ocurran y correrán para tocar a la iglesia, para que la iglesia les pase a ellos esa unción, esa presencia, esa comunión que tiene con Jesús, y entonces empezar a vivir una vida de transformación y de gloria. Dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, en el capítulo número 8, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano, por la multitud de sus días. Está hablando del bastón. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Y mi respuesta a esto sería no será maravilloso. Dios lo tiene planeado. Pero note que vuelve sobre el mismo concepto, el remanente. Muchos estamos pretendiendo ver que la salvación viene para Europa, que la salvación viene para los países,
Y no dice esto la palabra. La palabra habla del remanente, el remanente, el remanente. Usted, yo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que le buscamos con pasión, los que tenemos fe como aquella mujer cananea, los que tenemos la seguridad, no importa si hayamos sido rameras o publicanos, importa simplemente que hemos obedecido a la palabra de salvación, hemos obedecido a la palabra que Él nos ha dicho, estamos pendientes de los dichos de su boca para hacer lo que Él nos ha dicho, y entonces sí, veremos que Dios empieza a levantar al remanente y el remanente empieza a tener bendición. Los ancianos tienen muchos años y disfrutan de ellos y andan en las calles, en las plazas. Fíjense que en este pasaje todo lo que ocurre, ocurre en la calle. No ocurre dentro de las casas. No hay que esconderse, no hay que tratar de guarecerse, no hay que tratar de protegerse, no. Afuera, en libertad. Y en la libertad, la iglesia tiene que salir a las calles, tiene que salir a todas partes, porque la bendición estará. Los muchachos y las muchachas jugarán, estarán felices. Pero uno dice, ¿pero por qué? Porque Dios hará milagros. Y por eso hace la pregunta, Dios dice, esto que para ustedes es asombroso, ¿será asombroso para mí? Obvio que no, para Dios no es asombroso, para Dios es normal, para nosotros es asombroso, porque de tanto escuchar noticias negativas, de tanto oír que las cosas son terribles, algunas veces ese espíritu se nos mete adentro. Y ahí es donde nosotros tenemos que establecer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptar la opresión de Jezabel, vamos a aceptar la opresión de este mundo, vamos a aceptar lo que viene desde afuera, o nos vamos a plantar en lo que Dios nos ha dicho y vamos a reconocer que hay un Dios de milagros, que abre paso en medio de la soledad, que trae milagros increíbles, que es el que trae maná en el desierto, que es el que hace milagros y maravillas, que es el que trae codornices cuando sea necesario, que multiplica el vino, que hace del agua vino y que multiplica los panes y los peces, que hace milagros de todas clases y de todas formas. Un Dios que no está lejos, que está cerca de su pueblo, porque no es asombroso para Él, porque Él está queriendo cuidar a su pueblo. Y en este año será un año donde la iglesia que se determina es la iglesia que verá milagros, milagros, milagros y milagros. Los milagros serán la manifestación clara, el distintivo que tiene la iglesia. Con milagros irá hacia adelante. No será tan importante el concepto, no será tan importante que nos reconozcan la verdad. Entenderán que ella está en nosotros por los milagros que verán. Serán los hechos los que sacudan al pueblo y que hagan ver que el remanente vive en bendición. Pero el remanente tiene que entender que la salvación no viene de los demás. La salvación viene desde dentro de nosotros y va hacia los demás. Desde nosotros hacia ellos y no desde ellos hacia nosotros. Somos nosotros los portadores de la vida. Somos nosotros los portadores del poder. Somos nosotros los portadores de la gracia y de la gloria. Avancemos sobre eso, porque la gracia y la gloria de Dios es la que va delante nuestro como estandarte y en la retaguardia también. Y nos está coronando de gloria, de favores y de misericordia. Nada ni nadie podrá detenernos. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo a la iglesia en este año para plantarla en medio de un año, Señor, de determinación y de milagros. Señor, mira a aquellos que están mirando al mundo agobiados y que están, Señor, con sus corazones cargados por tanta noticia negativa, por tanto dolor, por tanta aflicción. Saca ahora todo lo que pueda estar dañando sus vidas para que ellos puedan reconocer que la salvación viene de ti, que los milagros vienen de ti, que el poder de tu Espíritu Santo no los ha dejado ni los dejará, que está allí con ellas, con ellos y hará milagros y maravillas, prodigios y señales, que la gloria se manifestará, Isamaya Lava Randa, que el poder de tu Espíritu Santo se manifestará de una manera maravillosa. Oh Dios, ahora que la iglesia comience a lanzarse en un año donde se determina, pero a la vez que se determina, está plantándose en fe, está plantándose en seguridad, está plantándose en una determinación clara que la llenará de milagros. No importa si Jezabel está del otro lado, no importa si hay testigos falsos de otro lado, hay un Dios de gloria. Nosotros salimos de al lado de la mentira, salimos de al lado de todo lo que es el poder nefasto que tienen algunos, con el cual se pretenden llevar adelante cosas aún peores para que el pueblo sufra. Nosotros no estamos de acuerdo
y estamos ponemos nuestro rostro contra todo poder de las tinieblas que quiera dañar y perjudicar. Y nos abrazamos a tu presencia, Señor, y nos plantamos en tu seguridad, Señor. Estamos determinados contigo, estamos tremendamente, Señor, contentos y felices contigo, el que nos salvas a nosotros y salvándonos a nosotros, esparces la salvación y la bendición hacia todos los demás. Señor, un año donde la fe crecerá de una manera maravillosa, donde la fe estará radicada no en la sabiduría, en la sapiencia, sino en la experiencia personal contigo, en esa experiencia que marca y que hace que nosotros conozcamos a un Dios que es el Dios de la gracia, el Dios que ama, el Dios que protege, el Dios que transforma, el Dios que obra, el Dios que hace lo que nadie puede hacer. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, nosotros sabemos que entramos en un nuevo orden, que la gloria de tu Espíritu Santo nos lleva a un nuevo orden, Dios mío, que la gracia de tu poder se manifiesta, que, Señor, no hay acepción de personas, que las rameras y los publicanos irán adelante de todos en el reino de los cielos y que nada ni nadie podrá detenerlos, porque la gracia de tu poder está sobre tu pueblo, porque la unción de tu Espíritu Santo está sobre tu pueblo. Señor, levanta a tu pueblo, dale conciencia que es el remanente que tú estás llamando, que tú estás levantando para que sean ellos, Señor, objeto de milagros, prodigios y señales en este año que se determinan, en este año donde toman decisiones en su corazón para dejar de estar al lado de aquellos que dicen tener el poder y abrazarse, Señor, a ti, que sin mostrar poder alguno aquí en la tierra, allí en las playas de Galilea, te encargas de levantar a hombres y a mujeres que van a revolucionar toda la tierra, que lo van a llenar todo de gloria, que van a manifestar toda tu unción, toda tu gracia y todo tu poder. Isamaya lava randa la bacaya aquí. Ahora, Espíritu de Dios, ahora, Dios amado, ahora, Padre del cielo, abre tu gloria sobre la vida de tus hijas, sobre la vida de tus hijos, y sean ellos llenos de unción, sean ellos llenos de gracia, sean llenos ellos de gloria. Irra masabayakia, ansa sabadara baraya shoya kanda la bacaya kia la baray. Ahora, Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Ahora, Espíritu Santo, manifiéstate con gloria. Ahora, Señor, suelta tu gracia, suelta tu gloria sobre cada hermana, sobre cada hermano. Irra maya shia la bacaya kanda. Introduzco a la iglesia en este año de determinación y milagros, en el cual nada ni nadie podrá contra ella, porque se levanta como el remanente salvo, el remanente que porta salvación, el remanente que entrega salvación a todos los demás, y llenarán la tierra de gloria a través de tus milagros. Si ramadarai shia la bacaya kanda, sanda la bacaya aquí a la badara y shoya landa la bacay. Aleluya. Aleluya, aleluya. Urra barabara y salabacaya aquí a la baraya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Amén.